Muy buenos días. Buenos días a todos y todos bienvenidos a esta tercera sesión de unas reflexiones y discusiones que estamos teniendo sobre la importancia de los territorios indígenas y la conectividad en el nuevo marco de la protección de la biodiversidad. Hemos venido hablando ya de esta importancia y hoy tenemos unos ejemplos concretos sobre la conectividad. Y para esto tenemos un panel muy especial en el cual tenemos el honor de tener aquí a Fabián Roda del NSI, a Corinne Reisendorf del Chicago Museum, a Ana María González del Banco Mundial, del programa de Sustainable Landscapes, y a Decio Yokota de IEP. Todos con una larga experiencia justamente en el tema que estamos hablando, de la conectividad, de cómo es posible lograr esta conectividad, esta articulación, áreas protegidas, territorios indígenas. Y tenemos el gran honor de tener con nosotros a Julia Miranda. Julia Miranda es alguien con una larga experiencia en la protección y conservación del medio ambiente, ya de 30 años fácilmente, de la cual la mitad del tiempo, 16 años, estuvo de director de parques nacionales naturales aquí en Colombia. Y durante su periodo hizo unos aportes sumamente importantes. Bajo su administración se crearon, si no me equivoco, 13 parques nacionales. Pero además de crear parques nacionales, creo yo que las cosas más importantes fue que dio un salto cualitativo en todo este concepto de parques nacionales a nivel mundial, en donde articuló realmente la participación indígena, no a nivel de motoristas, no a nivel de trabajar, sino como la concepción a partir del pensamiento indígena, de la visión indígena, para que no estuviéramos solo trabajando desde la perspectiva de ciencias y tecnología, sino que una nueva visión, un nuevo paradigma. Entonces, es un honor tener a Julia aquí con nosotros y gracias por participar y por moderar esta sesión. Entonces, Julia, te paso la palabra. Muchas gracias, Martín, por tus generosas palabras y por haberme invitado a este panel magnífico con expertos en terreno, los verdaderos héroes de la conservación, que son las personas que nos acompañan hoy porque tienen la experiencia del trabajo allá en lo local. Es un momento muy importante para este panel, Martín, porque todos sabemos que estamos preparándonos para las decisiones que se tomarán en la COP, en la siguiente COP 15, que ha debido ser el año pasado, pero que será este año, en donde se negociarán las metas para los próximos 10 años. Y pudimos ver que las metas anteriores, las que tratamos con tanto esfuerzo de cumplir, las del 2010 al 2020, las metas de Aichi, pues no fueron suficientes para frenar la pérdida de la biodiversidad, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la degradación de los ecosistemas, de manera que el reto que tenemos como países, como organizaciones, de aportar el mejor conocimiento posible para que se negocien las mejores metas para los siguientes 10 años que nos den la posibilidad de llegar al 2030 mejor de lo que estamos ahorita y ver si logramos esa ambición o esa gran ilusión de llegar al año 2050 viviendo en armonía con la naturaleza. Y ese es un reto gigantesco al cual debemos aportar todos. Y Martín, creo que este panel y esto que han organizado ustedes desde Gaia con todos los aliados que tienen y que tenemos, porque me considero de Gaia también, honrosamente parte de la junta que me han invitado a participar, pues puede aportarle muchísimo a ilustrar con ejemplos concretos, como tú bien decías, y con todo el pensamiento científico, técnico y sobre todo en este momento con el pensamiento ancestral, cómo podremos lograr negociar lo más ambicioso
que pueda la humanidad para lograr avanzar y frenar este deterioro que hasta ahora no hemos logrado frenar. Entonces, este maravilloso panel en el cual vamos a tener estos ejemplos concretos de cómo la Amazonía, bien conectada entre áreas protegidas, territorios indígenas, con el conocimiento sobre la conservación, pero sobre todo con el aporte del conocimiento ancestral, puede lograr ejemplos muy exitosos, realmente en conectividad, porque sabemos que además las áreas individualmente consideradas o como islas no logran frenar o cumplir estas metas que deseamos, sino que es necesario construir estos corredores de conectividad, corredores de conservación, como son las iniciativas que vamos a poder conocer el día de hoy. Entonces tenemos a Francisco von Hildebrand de Gaia Amazonas, a Fabián Rodas, a Corín Brisendorf, a Decio Yocota y a Ana María González, que van a contarnos su experiencia, su amplia experiencia, y poder escuchar de ellos las luces que tienen para brindarnos para avanzar en este propósito en el que nos hemos comprometido de aportarle a esa negociación que tendrá lugar en este año. Vamos a comenzar entonces con un testimonio de Francisco, que es el director ejecutivo de la Fundación Gaia Amazonas actualmente. Francisco es profesional en estudios de desarrollo y un experto especializado en estrategias de desarrollo local, gobernanza local y gestión ambiental intercultural, con un fuerte énfasis en la investigación y participación comunitaria. Actualmente lidera en Gaia un equipo interdisciplinario de más de 80 personas, quienes trabajan en el reconocimiento y puesta en marcha de los territorios indígenas y sus figuras de gobierno. Creo que además Francisco, que debió gatear en esas regiones, y tiene todo el conocimiento que Martín le ha transmitido a través de toda su vida, tiene mucho, mucho para contarnos. Vamos a oír entonces a Francisco. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Julia, por la introducción. Aquí los estoy acompañando con este video pregrabado, ya que me encuentro en este momento en el Amazonas, en asamblea con las autoridades indígenas. Quisiera compartir con ustedes en estos pocos minutos la experiencia que hemos acompañado desde la Fundación Gaia a las autoridades, los líderes, las lideresas, las comunidades del río Apaporis, donde en el año 2008 se creó un parque nacional, no solamente por la importancia ecosistémica y ambiental del área de Yaigojea-Paporis, del parque Yaigojea-Paporis, sino por la importancia cultural de los conocimientos indígenas que siguen vivos y que siguen siendo los rectores del manejo ambiental, de la relación entre la gente y la naturaleza, y de la importancia de los sitios sagrados que se encuentran en el Yaigojea-Paporis. Sitios sagrados que son absolutamente fundamentales para más de 17 grupos étnicos. Y es por esta razón que los pueblos indígenas y parques nacionales iniciaron una conversación, una construcción conjunta, todo un proceso de consulta previa que llevó más de 2 años, desde el 2006 al 2008, para la creación del Parque Yaigojea-Paporis en el 2008, que según el acuerdo que se estableció entre parques nacionales y las autoridades indígenas, se ha de regir por el manejo ambiental basado en los sistemas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Esto conlleva un proceso de construcción conjunta entre las autoridades indígenas, la juventud indígena, los hombres y mujeres con sus conocimientos específicos del manejo del medio ambiente, las autoridades públicas de parques nacionales, un aprendizaje real sobre cómo construir desde la diversidad, desde diferentes sistemas de conocimiento, una cogobernanza de un parque nacional basado en los principios y valores indígenas. Entre el 2009 y 2018, se llevó a cabo un trabajo articulado entre las comunidades,
los funcionarios de parques nacionales, acompañado por la Fundación Gaia, de una investigación interna, una investigación endógena, donde centenares de jóvenes trabajaron con centenares de sabedores, sabedoras de los conocimientos tradicionales del manejo ambiental. Conocimientos que estaban codificados en las historias, mitos, narrativas, en los rituales, en las diferentes prácticas de las comunidades, y entrar en un proceso de investigar, registrar, transcribir, mapear estos conocimientos, de cierta manera de decodificar ese conocimiento y manejo ancestral que tienen los pueblos indígenas sobre el Amazonas y recodificarlo en unas pautas interculturales, en una forma que lograran, ¿verdad?, un entendimiento entre el sistema de manejo ambiental indígena y el ejercicio de la autoridad ambiental por parte de parques nacionales y por parte de las autoridades indígenas. Esto fue un proceso fenomenal. Fue un trabajo de aprendizaje no solamente entre las generaciones jóvenes y las generaciones mayores de los pueblos indígenas, de hombres y mujeres, sino un aprendizaje para parques nacionales también, de cómo soñar nuevos esquemas de manejo ambiental totalmente innovadores para el mundo occidental, donde el territorio es un agente vivo, donde el territorio está interconectado por sistemas de sitios sagrados, donde el territorio es dinámico y cambia el manejo dependiendo de las épocas del año, del comportamiento del clima, ¿no? A través de los años, donde es un manejo adaptativo, un manejo dinámico de esta relación entre seres humanos y naturaleza, donde la naturaleza no es un objeto para ser manejado o utilizado, sino es un sujeto, son comunidades, comunidades de animales, comunidades de ríos, comunidades de bosques, comunidades de piedras, con los que uno tiene una relación dinámica para garantizar la vida y la reproducción de la vida y la continuidad de la vida. Como resultado de este trabajo conjunto, en el 2018 se firmó el régimen especial de manejo. Es un régimen especial de manejo único a nivel global porque hay otros ejercicios de cogobernanza entre pueblos indígenas y autoridades ambientales, pero suele ser que esa cogobernanza se reduce más a cargos administrativos, a cargos de roles y funciones de monitoreo ambiental, donde los pueblos indígenas participan en el manejo del parque, pero bajo una estructura más no indígena. En este caso, tanto la estructura, el sistema, el plan de manejo, el régimen especial de manejo del parque es totalmente basado en los sistemas tradicionales indígenas, en la soberanía alimentaria, el manejo de sitios sagrados, los calendarios culturales, cuándo se hacen qué rituales, qué actividades tradicionales, que son las que marcan las pautas de comportamiento social dependiendo de la salud y las dinámicas de los ecosistemas. Y estas pautas ambientales y culturales que se coordinan entre los pueblos indígenas y parques nacionales. En ese sentido es un cogobierno real, es un cogobierno entre autoridades ambientales, la autoridad ambiental de parques nacionales, las autoridades ambientales indígenas del resguardo parque de Aigojapa-Polis. Y esto es una propuesta innovadora, es una propuesta que no solamente aporta lo mejor del conocimiento indígena, lo mejor del conocimiento occidental para un manejo acertado, flexible, bien fundamentado de la Amazonía, sino también es innovador en que sí es posible construir una cogobernanza entre indígenas y Estado. La diversidad puede estar en conflicto, como muchas veces la vemos en muchos escenarios indígenas en la cuenca amazónica, o puede estar en conversación. Ninguna cultura tiene la respuesta a todos los retos que vivimos en la Amazonía. Y poniendo estos sistemas de conocimiento, diferentes sistemas de conocimiento en conversación, es la mejor forma de innovar, no solamente los modelos de manejo ambiental, sino inclusive el modelo de desarrollo para el Amazonas. Para nosotros ha sido un proceso absolutamente mágico de aprendizaje con los indígenas, con el Estado, de construir nuevas formas de entenderse, nuevas formas de articular diferentes visiones del territorio, diferentes relaciones con el territorio, con el Amazonas, diferentes relaciones del ejercicio de la autoridad ambiental desde la diversidad. Y esto es no solamente un modelo de cogobierno entre indígenas y Estado central,
sino también es un modelo de cogobierno en el marco de una agenda de desarrollo amazónica basada en los conocimientos, valores y principios indígenas que han mantenido el bosque en pie. Otro elemento fundamental del manejo del Parque Yaigojé, del cogobierno del Parque Yaigojé-Apaporis, es cómo se enmarca en una unidad de manejo ancestral mucho mayor. El Parque Yaigojé-Apaporis tiene 1.000.000 de hectáreas, pero hay una conectividad cultural, una conectividad ambiental que va más allá del parque. Y esta área de manejo colectivo entre diferentes grupos étnicos se llama el macroterritorio de los jaguares del Yurupari, que es cerca de 4 millones de hectáreas, donde hay no solamente una afinidad cultural, pero donde hay una interconexión entre los sitios sagrados, las rutas migratorias de animales, el manejo cultural que llevan los diferentes grupos étnicos que están en este territorio. Y esa articulación entre el manejo de Yaigojé, el manejo también basado en los sistemas ancestrales de resguardos y territorios indígenas en este gran macroterritorio, permite no solamente una conectividad ecosistémica, sino también una conectividad cultural, que es la base para un manejo acertado y continuo de los ecosistemas amazónicos, así como lo han demostrado los pueblos indígenas durante miles de años. Y si juntamos estos mosaicos de áreas protegidas como Yaigojé, de cogobierno, los territorios indígenas en el macroterritorio, otras áreas protegidas como Chiribiquete, Puré, vamos consolidando un corredor que va desde las fronteras con Brasil y Perú hasta casi el piedemonte, hasta el piedemonte, ¿no?, andino-amazónico. Conecta Chiribiquete con los diferentes parques y territorios indígenas con un corredor de más de 12 millones de hectáreas. Y si a eso le sumamos y vemos el mapa y conecta también con los territorios indígenas en Brasil, aquí hay una propuesta en verdad súper interesante e innovadora que tenemos mucho de qué aprender, que aplica no solamente para parques nacionales en territorios indígenas, sino para en verdad construir esquemas de cogobierno socioambiental entre pueblos indígenas de Estado, sea un parque, sea un territorio indígena, sea con las comunidades o con gobiernos indígenas, dependiendo del marco legal de cada país. El ejemplo de Yaigojé-Apaporis es un modelo para la Amazonía, un modelo para el manejo de parques, un modelo para el cogobierno entre territorios indígenas y el Estado, un modelo para Colombia y un modelo para otros países. Sí podemos construir nuevos esquemas de manejo ambiental y de coordinación entre pueblos indígenas y Estado para garantizar un bienestar social y ambiental en la Amazonía. Espero no me haya pasado mucho de tiempo. Les agradezco a todos y les deseo un excelente panel y espero pronto volver a verlos a todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Tu descripción detallada es exacta. Es indudablemente un ejemplo exitoso, inspirador, que puede ser replicado y de hecho en Colombia ha sido replicado en otros parques nacionales y que habla de esa conectividad ecológica, social y cultural que da resultados reales y concretos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Fabián Rodas. Fabián, que nos acompaña, ha trabajado en docencia universitaria, investigación científica sobre avifauna y conservación de ecosistemas, vinculado a naturaleza y cultura internacional desde hace 19 años. Apoyó a la creación de la normativa ecuatoriana para establecer los corredores de conectividad y coordinó el proceso de corredor de conectividad Sangay Podocarpus. ¿Está bien dicho, Fabián? Sí, muy bien. Actualmente coordina la iniciativa para el corredor de conectividad andino transfronterizo entre Ecuador y Perú. Adelante, Fabián, con tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julia. Un agradecimiento a Gaia, pues, por la invitación y por permitirme participar en esta importante reunión. Voy a permitirme ahora compartir la pantalla para guiarme con una presentación. Entonces, me gustaría mencionar algunos de los avances que hemos tenido en un espacio muy importante del corredor andino-amazónico, que son las cabeceras de la cuenca, justamente, donde nacen las aguas, ¿no? Menciono
como este título a la presentación. Primero, muy brevemente, Naturaleza y Cultura Internacional es una ONG originaria de acá del sur del Ecuador, del año 1997, que gracias a la bondad de los estados, de los gobiernos locales, de los colaboradores en distintos países, hemos podido ampliar la gestión hacia otros espacios en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Brasil y en México, conservando los paisajes biológicamente diversos en América Latina en concierto, en alianza con las culturas locales para el bienestar del planeta. Y por supuesto somos miembros de la Alianza Noramazónica. Sin duda conocen este mapita, que es muy importante, todos los avances que se han tenido en la conformación del corredor andino-amazónico. Y pues acá están también algunas de las propuestas que como alianza estamos haciendo hacia el marco mundial para la diversidad biológica post-2020, especialmente en los temas de conectividad ecosistémica y sociocultural, en donde pedimos fortalecer esta visión. También se busca conservar la totalidad de las zonas intactas que existen todavía en estos territorios, no solamente algunas de las zonas intactas, sino ojalá que sean todas las zonas intactas y bosques primarios, y donde buscamos la vinculación de los territorios y la gestión de los pueblos indígenas que son fundamentales para la protección de estos ecosistemas. Y finalmente, con la visión de proteger esto que llamamos un río volador, ¿no es cierto? Una cantidad increíble de agua que fluye por este espacio y que está relacionado con la buena salud de los ecosistemas. Y ahora quisiera concentrarme en la parte alta de la cuenca, en lo que está en este óvalo en rojo, ¿no? En territorios que corresponden a Colombia, Ecuador y Perú, para mostrarles ahí algunos de las experiencias. Pues sí, los ecosistemas lucen así, son montañosos, aquí pues los recursos hídricos son sumamente abundantes y sin duda están muy amenazados también. En este mapa del Ecuador hicimos un ejercicio hace poco para encontrar cuáles son las zonas de importancia hídrica del país, en donde debemos concentrar esfuerzos de conservación. Y podemos ver toda la cordillera de los Andes, obviamente, es un territorio fundamental para los recursos hídricos. Y aquí es donde, entre los otros países y Ecuador, nace este río abundante. El paisaje luce así, bosques bellísimos, montañas, ríos muy, muy grandes, en donde va formándose los cauces que luego pues llegan hacia el Amazonas. Y ahora quisiera enfocarme en este espacio del Ecuador que se llama Morona Santiago. Esta es una provincia pues que está en la Amazonía. Lo que ustedes pueden ver en verde son las áreas protegidas que tiene el Sistema Nacional Ecuatoriano y podemos ver que hay grandes vacíos de conservación, ¿no? Especialmente aquí en este territorio amazónico y también en el territorio andino, en las montañas. Ustedes pueden ver, no tenemos grandes áreas protegidas desde el centro hacia el sur, como si existen desde el centro hacia el norte. Entonces aquí hay un corredor prácticamente formado desde el Parque Nacional Sangay hacia el norte, hacia Colombia, pero desde el Sangay hacia el sur había todavía mucho que hacer. Entonces lo que buscamos era actuar localmente con estrategias complementarias de conservación y con herramientas locales de planificación. Entonces ahora me voy a concentrar en Morona Santiago para mostrarles lo que se ha podido avanzar en los últimos años. Esta es la provincia, tiene 256.900 hectáreas. Este es el Parque Nacional Sangay, es un área bastante grande y muy importante. Y lo que hemos ido trabajando en cada territorio con municipios, con el Estado central, es lo siguiente, ¿no? Fuimos desde el año 2013, comenzamos estos procesos, donde los municipios crean estas áreas protegidas a través de herramientas locales de planificación. Acá vamos viendo los diferentes años y cómo se han ido formando estas áreas de conservación, incluso un parque nacional que es el Río Negro Sopladora con el Estado central, y vamos llenando estos vacíos, ¿no? Alto Pano, Santiago, y termino acá con el corredor de conectividad Sangay-Podocarpus, que vamos a ver a continuación otros mapas. Esto es el avance que tenemos hasta el momento, ¿no? Trabajando durante varios años con los gobiernos locales, ordenanzas y herramientas de planificación. Hay otros espacios en donde seguimos trabajando,
Y ahora vamos a empezar la parte amazónica, en donde están las comunidades indígenas. Esta, que es la zona andina, es principalmente territorio de gente mestiza. Las comunidades indígenas están un poco más hacia la Amazonía, pero hay una conexión sin duda ecosistémica y funcional que debemos proteger en estos territorios para favorecer todos los servicios ambientales que fluyen hacia la Amazonía y los territorios indígenas. Ahora tenemos 33.000 hectáreas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los municipios han creado cerca de 176.000 hectáreas. Estamos tratando de incorporar al Sistema Nacional 49.000 hectáreas de las que son municipales para darles fortalecimiento en la gestión. Y el corredor en realidad son 570.000 hectáreas en total. Lo que está en el mapa son estas 218.000. Y ahora vamos hacia el corredor, que es el territorio que está inmediatamente hacia el sur, ¿no? Como veíamos, ahí hay un vacío de conservación y lo hemos trabajado también para ir llenando este espacio desde la gestión local con cada uno de los territorios. Entonces, obviamente es un trabajo que toma bastante tiempo y bastante constancia, digamos, porque a veces hay procesos que son frustrados por temas institucionales, políticos, cambios de gobierno, entre otras cosas, pero hay que ver un proceso de largo plazo, no solamente como proyectos de corto plazo. Lo que hemos logrado hasta ahora en este territorio que ustedes pueden ver acá en el límite rojo es un territorio de gran importancia hídrica. El 30%, incluso podría ser 35% de la hidroenergía que se produce en el Ecuador sale de este territorio. Aquí están las fuentes de agua más importantes para la hidroenergía del país. Y lo que hemos ido avanzando también en muchos años de trabajo, cerca de 10 años, ha sido lo que ustedes pueden ver en verde, ya son áreas que están con una figura de conservación. Las que están en verde oscuro incluso ya están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces ahí ya estamos hablando de la máxima categoría, en donde no se puede hacer ningún tipo de extracción, ni forestal, ni minera, ni de ninguna naturaleza. Simplemente son territorios para conservación. Lo demás están en proceso de fortalecimiento y con una gestión desde lo local, que es el tema clave. Acá en el gráfico podemos ver en las barras, los distintos municipios que forman parte del corredor. El municipio es un espacio territorial de gestión, ¿no es cierto? Es un espacio de gestión política, digamos, administrativa, y tenemos varios de estos municipios que ya cumplen más del 30%, que es la meta que se está proponiendo post-2020, ¿no es cierto?, al año 2030. Es decir, del total del territorio municipal, hay 12 municipios de los 16 que están acá que ya superan la meta del 30% en territorios de conservación. Esto me parece un dato bien relevante porque a nivel nacional, sin duda, llegar a la meta es un poco más complejo, ¿no es cierto? Pero si trabajamos y nos enfocamos en que estos municipios, estos territorios que son las fuentes de agua o los territorios de conectividad, las áreas de importancia para biodiversidad, tengan en su planificación la conservación que deben hacerlo por la naturaleza de los ecosistemas, creo que podemos superar esta meta del 30%. Fíjense, hay municipios que superan el 80%, porque son áreas montañosas, son áreas de difícil acceso, son áreas que deben ser destinadas a la conservación, porque esa es la vocación de su territorio y de su suelo. Entonces, creo que el enfoque de trabajar desde lo local, desde lo más local posible, nos puede hacer cumplir esta meta e incluso superarla. El corredor de conectividad Sangay-Podocarpus es el primero reconocido en el Ecuador y tenemos ya una buena superficie que está protegida. Acá vemos los mosaicos que estarían cubriendo una buena parte del territorio de la cabecera de las cuencas. Y los siguientes pasos, ¿no? En la Alianza Noramazónica buscamos un escalamiento de estas experiencias. Y el siguiente paso que estamos avanzando es con Perú para poder conformar un corredor de conectividad andino que incluya la parte sur del Ecuador y norte del Perú. Entonces, finalmente, en conclusión, esta acción desde lo local hacia lo global o glocal, creo que es fundamental tener figuras creativas de conservación y estrategias complementarias desde los municipios, desde las comunidades más pequeñas posibles, y un involucramiento desde los gobiernos locales en el marco de sus competencias para mantener este flujo y esta conectividad hídrica, ecosistémica y sociocultural. Muchas gracias. Qué esfuerzo tan gigantesco el que están haciendo,
un esfuerzo que compromete a la gente, a los gobiernos. Me parece que nos has mostrado un ejemplo que se puede seguir y que se debe seguir. Trabajo allá local con los gobiernos. Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Corinne Brissendorf. Corinne dirige el programa de Andes Amazonia en el Centro de Ciencia y Acción en el Field Museum en Chicago, en Estados Unidos. Es una bióloga de campo con 30 años de experiencia en la flora y vegetación de los rincones más recónditos de la Amazonía occidental. Trabaja en estrecha colaboración con socios sudamericanos para que la ciencia apoye en la conservación y la calidad de vida de la población local. Durante los últimos 5 años, Corinne ha trabajado con mucha ilusión y con una gran manada de personas, dice ella, una gran manada de personas, para hacer realidad el sueño del gran corredor biocultural de la cuenca del Putumayo. Bienvenida, Corinne. Te escuchamos. Muy gracias, Julia. Gracias a la Fundación Gaia. Saludos a todos. Me siento muy honrada de formar parte de este grupo. Bueno, yo voy a hablar de un sueño, un gran sueño que empezó chiquito y se hizo grande. Es un sueño de cómo crear un corredor biocultural en el Putumayo Iza de 12 millones de hectáreas. Y es también una invitación porque no está hecho todavía, una invitación para que la gente se suma a este esfuerzo. ¿Cómo empezó? Esa cuenca del Putumayo Iza ha sido un lugar desconocido por muchísimos años, porque para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Brasil, era como la parte más remota de su territorio. Y desde el 2001, hemos trabajado con más de 130 científicos haciendo inventarios biológicos, sociales, rápidos en esta cuenca. Entonces ya hay un conocimiento nuevo, pero ese trabajo no teníamos un gran plan. Este trabajo, como nos salieron oportunidades de hacer investigación en estos lugares y aportar a sustentar la creación de áreas nuevas. En los últimos años, los gobiernos de Ecuador y Perú crearon 8 áreas protegidas nuevas, entre muy cerca de esta cuenca, unos 2.7 millones de hectáreas, y se fue llenando, pero era trabajo por trabajo. Y durante esos años fue muy importante crear equipos de expertos que eran mayormente de esos países, de realmente entender la geología, la flora, la fauna, la gente, sus aspiraciones en cada uno de esos lugares. Y algo pasó, 2 cosas muy importantes pasaron para cambiar nuestro enfoque de área por área a algo mucho más grande. Primero, un jaguar que el equipo social vio cruzando el Putumayo. Salió de Perú, nadó todo el gran Putumayo y llegó a Colombia. No tenía pasaporte, no tenía DNI, no tenía cédula. Para él, para ella, creo que era una jaguara, para ella no existe esa frontera, no hay que pensar en el río como una barrera, es algo más bien que conecta. Y la segunda cosa que pasó, que ese mismo equipo social, después de ver el jaguar, dijo, ¿por qué no cruzamos nosotros? Estaban haciendo un inventario en Perú, ¿por qué no hablar con la gente del otro lado? Y entonces en 2016 llevaron gente del lado peruano, de las comunidades nativas peruanas, a hablar con la gente en La Maloca, en Puerto Arica, en Colombia, con la gente de Aiza.
Y ahí empezamos a entender las conexiones aquí son muy fuertes. No podemos estar mirando en un país el Putumayo, necesitamos pensar en conectividad, en cuáles son los vínculos, los lazos que hay. Y eso hizo que era como importante sentarnos a ver toda la cuenca del Putumayo, qué es lo que hay. Lo que hay es un bosque, un mar de verde que extiende hasta el horizonte. Es un lugar con muy poca deforestación. Solamente en las cabeceras tiene algo de deforestación, pero está cubierto de bosque. Es un lugar de alta diversidad. Si miramos los puntos rojos en cada uno de estos mapas, sea de anfibios, de mamíferos, de aves, de árboles, el lugar más saturado es un lugar más diverso. Y si miramos el Putumayo, la Amazonía no solamente es el lugar más diverso del mundo, pero el Putumayo es el rincón más diverso del lugar más diverso del mundo. Y era como, wow, esto es increíble. Si miramos carbono, el Putumayo no es el lugar con más carbono superficial dentro de la Amazonía, está como en un puesto secundario, pero está todavía con carbono muy alto y tiene algo distinto, que son las turberas, que es el carbono por debajo de la tierra. Y hay lugares en el Putumayo donde tienes 3 metros de carbono por debajo, 3 metros de turba, carbono por debajo de la tierra, súper importante. La gente, hay más de 20 pueblos indígenas que hacen el Putumayo como su hogar, su territorio, su lugar de importancia cultural. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Entonces, cuando empezamos a mirar todo era muy increíble. Y de ahí nos preguntamos, pero ¿cómo hacemos que esto puede ser una gran visión entre todos? ¿Cómo hacemos que todos nos montamos en la misma canoa a remar juntos? ¿Cómo se construye algo así? Yo no tenía nada de experiencia en eso. Yo soy una ecóloga que trabaja en un museo, pero era como hay que intentar esto porque es tan importante. Este lugar es increíble. Entonces empezamos decidiendo invitar a gente del lado colombiano y peruano de la cuenca a sentarse, a hablar. Y no solamente desde el gobierno o los ONGs o las poblaciones locales, pero todos a la vez. Era más costoso, era más riesgoso, como que podía ser un fracaso total, pero estuvo increíble. Y hizo que desde el momento uno todos se sintieron invitados y parte de. Y esos encuentros tenían una fuerza, como una fuerza porque estaban todos juntos en grupo grande, escuchándose, pero gran parte de la fuerza fue también en estos encuentros entre indígenas del lado peruano con gente de parques nacionales de Colombia, por ejemplo, indígenas del lado colombiano hablando con ONGs peruanos. Y ahí se empezó a construir un diálogo que ha sido muy, muy importante. Una de las cosas que hicimos en el último encuentro, y para la gente que conocen la facilitadora peruana Charo Lanao, que es realmente alguien espectacular, esto se llamó al principio la Declaración por el Putumayo. Y ella dijo, no, esto es una carta de amor. Entonces, esto es la carta de amor al Putumayo Iza y es algo que todos estamos de acuerdo, como desde la población local, federaciones indígenas, gente campesina, hasta ONGs, hasta gobierno, entre Perú y Colombia, que el corredor biológico y cultural del Putumayo, que aún no reconocido formalmente, representa una oportunidad única
para mantener el flujo libre de un río principal de la cuenca amazónica. Y eso es súper importante. Aquí no hay hidroeléctricas ni propuestas. Es un río andino que todavía fluye de forma libre. El corredor se destaca por su alta diversidad de flora y fauna, las tradiciones culturales y conocimiento de la gente que lo habita, la salud y conectividad de sus bosques y cuerpos de agua, además de su potencial para mitigar el cambio climático. Y es todo en uno: biodiversidad, tradiciones culturales, conexión con los bosques, cuerpos de agua, salud, todo ese carbono que está ahí. La integridad del corredor a largo plazo es fundamental para impulsar el bienestar de la población local, campesina e indígena, favorecer la pervivencia de los pueblos indígenas, su conexión espiritual y cultural con el manejo del territorio y promover el uso adecuado de los recursos naturales y su aprovechamiento sostenible para las poblaciones locales. Todo esto, ¿cómo se va a lograr? A través de una gestión integrada entre países vecinos, con una gobernanza compartida entre la población local, el Estado y la sociedad civil basada en los principios de inclusión, respeto, con un enfoque siempre de conservación a largo plazo. Y eso es nuestro sueño. Y no estamos ahí todavía. Necesitamos involucrar a la gente de Ecuador, la gente de Brasil. Pero la visión está ahí. Y eso ha sido lo bello de este esfuerzo. Sentir que todos aportan, que todo suma y que realmente necesitamos una visión compartida para poder lograr algo muy increíble, que sería toda una cuenca, la cuenca del Putumayo-Iza, conservada con esta visión a largo plazo. Y después de juntar a esta gente en Perú y Colombia, nos sentamos a mirar todo el corredor, qué es lo que había allí. Y vimos que está lleno de un mosaico de territorios indígenas, de áreas protegidas, de áreas que están propuestas pero todavía no creadas. Y también en las cabeceras y en la parte baja, otros usos de la tierra, que pueden ser tierras públicas, concesiones de petróleo, concesiones forestales. Y cuando se mira toda la cuenca, un 40% ya está en territorios indígenas, un 20% ya está en áreas protegidas, 60% de esa cuenca ya protegida. Y en anaranjado están las áreas propuestas en Perú. Si se suman, estamos hablando de una cuenca que tendría 3/4 de la cuenca bajo algún tipo de protección, lo cual es increíble. Y hay otras razones increíbles para proteger esta cuenca. Eso nomás. Gracias. Fantástico. Y cerrar con esta carta de amor al Putumayo-Iza, qué inspirador, qué iniciativa tan maravillosa con resultados reales. Y esperamos que sea realidad pronto ese corredor completo, como lo estás planteando. Muchísimas gracias, Corín. Con mucho gusto. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la participación de Decio Yokota. Decio es economista en formación. Después de más de 10 años trabajando en tecnologías de la información, se dedicó a la agroecología, especialmente a la agroforestería, con comunidades agrícolas tradicionales en el Cerrado Goiás y el Valle do Ribeira en Sao Paulo. Desde 2007, Decio se dedica a trabajar con los pueblos indígenas y otras comunidades del interior de Amapá y del norte de Pará, en la Amazonía brasileña, a través del LEPE, Instituto de Pesquisas e Información Indígena. Bienvenido, Decio. Buenas tardes. Les agradezco la invitación
para venir y hablar sobre las áreas protegidas en nuestro pequeño rincón en Brasil, en donde actúa el IEP, y quisiera agradecerle especialmente al liderazgo de Gaia por esta iniciativa en estos webinars. Mi nombre es Decio, estoy hablando desde Brasil, trabajo en el IEP desde 2007 y he seguido de cerca desde el inicio esta experiencia del mosaico de Amazonía Oriental, del cual vamos a hablar hoy. Aquí es donde trabajamos y el mosaico se encuentra específicamente en esta región, en la Amazonía brasileña, donde se encuentran los estados de Amapá y el estado Pará, en donde trabajamos en una región específica del estado de Pará, que es el norte, conjuntamente con el estado de Amapá. Esta es una región que históricamente ha sido habitada por diversas etnias indígenas que fueron protegidas de la colonización. Es una región de muy difícil acceso debido a cascadas y la selva. Y gran parte de estas etnias no habitan solamente en la frontera brasileña, sino también en otros países vecinos dentro del planalto de las Guyanas, la Guyana Francesa, Surinam, Guyana. La mayoría de ellos comparten este territorio más amplio. Ahora voy a mostrarles rápidamente la historia de la formación de las áreas protegidas en esta región. Las primeras áreas protegidas empezaron en la década de 70, la primera con una reserva natural de Sipipaliwini con la frontera de Surinam. En la década de 80 tenemos las primeras unidades de conservación del lado brasileño y, más importante, la primera tierra indígena en esta región, que fue homologada en 1982, aquí en la frontera también con Guyana Francesa. En la década de 90 tuvimos un gran reconocimiento de más territorios indígenas aquí en esta región, el conjunto del Parque de Tumucumaque, el río Parú de y la tierra Guayapí. Y en la década de 2000 hasta hoy hemos de hecho visto la formación de este continuo de áreas protegidas, es decir, la mayor parte de las áreas protegidas, tanto en área y en número, tienen una formación, un reconocimiento bastante reciente en esta región. Y este mapa muestra las áreas protegidas en general para toda la Amazonía brasileña. Y aquí tenemos los datos de deforestación acumulados hasta el año pasado para mostrar claramente la efectividad que ofrece las áreas protegidas en la Amazonía brasileña, tanto para protección y específicamente contra la deforestación. Aquí vemos los territorios indígenas o las tierras indígenas como son llamadas en Brasil, en verde claro, y en verde oscuro tenemos las unidades de conservación. Entonces, volviendo aquí a nuestra región, tenemos un continuum de territorios legalmente protegidos, no solamente de nuestro lado de la frontera, sino también de países vecinos, alrededor de 411,000 kilómetros cuadrados continuos, formados por las unidades de conservación, por las tierras indígenas, pero también por algunos territorios de comunidades cimarronas que también son legalmente protegidos en Brasil. Son territorios que eran o son ocupados por descendientes de esclavos que huyeron en la época de la esclavitud en Brasil. Y dentro de esta región destacamos específicamente el mosaico de la Amazonía Oriental, que abarca algunas de estas unidades de conservación.
Y esa historia comienza a partir de la interacción vecinal o esa relación positiva entre esas dos unidades de conservación, el Parque Nacional Montañas de Tucumán hasta la tierra indígena Guayapí. Aquí quiero destacar algunos puntos que han contribuido mucho a la primera construcción. Uno es el Parque Nacional de Montañas de Tucumán, cuya creación fue en 2002, fue el mayor parque nacional del mundo, lo cual hizo que dentro de Brasil tuviera una relevancia y lograra recibir recursos adicionales por eso, y un equipo logró también crear un plan de gestión, que es un instrumento dentro de la ley para la gestión del territorio, muy sensible al tema del entorno y las etnias indígenas que habitan en este entorno, y un consejo muy activo que permitía esta gestión compartida del territorio. Por otro lado, dentro de la tierra indígena Guayapí, una tierra indígena que tiene un proceso de reconocimiento legal ya completado, es decir, no había ninguna disputa territorial, a diferencia de otros lugares de la Amazonía brasileña, pero con una conciencia muy grande de la gestión de su territorio. Incluso hubo una estrategia de redispersión en su territorio y ocupación de sus límites, lo cual era complementario a la misma estrategia del Parque Nacional para la gestión de ese territorio. Vamos avanzando. Y quisiera mostrarles rápidamente una línea del tiempo sobre la creación del mosaico para mostrarles que ha sido un proceso largo de articulación, no solamente dentro del territorio, sino también con los órganos gubernamentales responsables por esta gestión. Y ese reconocimiento que inició en 2008, es decir, 7 años después, de hecho tuvimos un reconocimiento formal de la parte del gobierno de este mosaico. Y eso se debió también a la fragilidad que la legislación brasileña tiene por el reconocimiento de las áreas protegidas. En Brasil existe este reconocimiento de las unidades de conservación, pero lo que serían otras áreas protegidas como territorios cimarrones y tierras indígenas no queda muy claro, lo cual vuelve esa interacción positiva muy difícil. Aquí vemos un poco la diversidad de este mosaico. Dentro de estas 3 tierras indígenas tenemos 5 etnias, pero hay otras comunidades tradicionales allí, como los extractivistas castañeros, también asentados de la reforma agraria y también comunidades ribereñas. El corazón de este mosaico es su consejo. Forma parte del reconocimiento legal dentro de la legislación de este consejo, y es un consejo paritario dividido entre organizaciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil. 5 puestos indígenas, 5 para los extractivistas castañeros y otros 5 para los extractivistas asentados. Y desde ese reconocimiento, incluso un poco antes, tenemos una historia bastante larga de reuniones, capacitaciones, intercambios, articulaciones con el gobierno en Brasilia, de ejecución de diversas actividades conjuntas con el monitoreo de garimperos y contaminación de mercurio, acciones de vigilancia y fiscalización que ya hemos venido acumulando a lo largo de todo ese tiempo. Y finalmente, aquí solamente quería resaltar la presencia de otros mosaicos en Brasil. Tenemos no solamente los mosaicos de la Amazonía, sino también otros biomas brasileños. Lamentablemente, una de las dificultades más importantes en el actual gobierno en esa participación de la sociedad civil es que en este momento, por ejemplo, tenemos una disputa legal dentro de Brasil, no solamente de los consejos de los mosaicos, sino de otros consejos que permiten la participación de la sociedad civil. Temporariamente han sido revocados
y están en una disputa judicial con el actual gobierno para retomar estos espacios de ciudadanía dentro de nuestro país. Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias, Decio. Qué experiencia tan interesante, y sabemos que ese esfuerzo de la sociedad civil en Brasil se vuelve todavía más definitivo dada la orientación que se da desde el gobierno nacional en la mayoría de las instituciones. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos ahora con Ana María González. Ana María ha trabajado desde el año 2008 en el Banco Mundial en proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las regiones de África y América Latina. Actualmente es especialista senior para medio ambiente y la coordinadora del programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, financiado con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por el GEF. Este programa incluye actualmente proyectos en Colombia, Perú y Brasil y contempla una segunda fase en donde se unirán Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam. Previamente trabajó en The Nature Conservancy y en su país de origen en múltiples organizaciones de investigación públicas y de la sociedad civil. Bienvenida, Ana María. Nos vas a contar cosas muy interesantes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Julia, y muchas gracias a todos por la invitación. Perfecto. Como decía, gracias, Julia, en tu presentación. Efectivamente, soy la coordinadora dentro del Banco Mundial para el programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía. Y quiero muy brevemente contarles la interpretación y la aproximación de la escala del paisaje y las intervenciones a nivel de paisaje que el programa y sus proyectos nacionales ha promovido. Muy brevemente, como decía también Julia, este es un programa de impacto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o GEF, como se conoce en inglés, y consiste de 5 proyectos nacionales actualmente en Brasil, Colombia y Perú. Están liderados por los ministerios del medio ambiente de cada uno de los países, pero hay agencias tanto públicas como privadas, como de la sociedad civil, que ayudan a ejecutar los proyectos nacionales. El Banco Mundial es la agencia líder para todo el programa, pero a nivel de los proyectos nacionales trabajamos también en alianza con PNUD y WWF para la preparación y la supervisión de estos proyectos nacionales. Y estamos celebrando que muy cerca, confiando final de este año o el próximo año, vamos a iniciar con nuevos proyectos. Además de se mantienen y hay nuevos proyectos en Colombia, en Brasil y en Perú. Al programa se integran Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam. El propósito del programa, de la ASL, por su acrónimo en inglés, es mejorar el manejo integrado del paisaje y la conservación de los ecosistemas en áreas priorizadas de la Amazonía. Y este programa está diseñado bajo 4 pilares que están interrelacionados. Por una parte está la protección y conservación y el manejo efectivo de áreas bajo diferentes regímenes de conservación, áreas protegidas nacionales, regionales, territorios indígenas, sitios Ramsar, entre otros. Otro pilar, que es el que se centra en la producción sostenible, en el manejo sostenible de tierras agrícolas, tierras forestales, la restauración de zonas degradadas, así como también la conservación, el uso sostenible y el control de la degradación sobre sus ecosistemas acuáticos. Esta conservación y esta producción sostenible encuentra sus condiciones habilitantes en este tercer pilar, que es el de políticas, incentivos y estrategias multisectoriales para que se pueda dar estas intervenciones. Y finalmente, un fortalecimiento de la capacidad y una colaboración regional entre países y entre los diferentes actores que hacen parte o son socios o manada, como diría Corín, de este programa. El proyecto y las anteriores presentaciones nos dieron un panorama muy claro de la importancia de conectar geografías, conectar corredores tanto de terrestres como de recursos acuáticos
que ojalá se mantengan ininterrumpidos. Y el ASL ha apoyado varios de estas iniciativas. Por una parte, y no me voy a extender porque ya lo tuvimos una fantástica presentación con Corinne, está el corredor del corredor cultural y biológico de la cuenca del Putumayo-Iza, integrando o escalando este proceso y fortaleciendo este proceso que inició entre Colombia y Perú, pero extendiéndose ahora a los extremos de Ecuador y de Brasil. Y adicionalmente en Colombia, las iniciativas que la ASL apoya de restauración, de conservación y de manejo sostenible están priorizadas bajo criterios de conectividad ecológica en diferentes corredores dentro de la Amazonía colombiana. Pero más allá de estos acuerdos territoriales, el foco y el énfasis y la visión que tiene, la aproximación que tiene la ASL es en función de los acuerdos. Y allí es donde se centra nuestro accionar, donde además el reto principal del programa es buscar soluciones concertadas en el territorio, para el territorio y por el territorio, de manejo colaborativo que sea, por supuesto, congruente con el desarrollo sostenible y con la conservación. Entonces, son varios tipos de acuerdos los que se están promoviendo dentro del programa, buscando esa conectividad de los paisajes. Por unas partes están entonces en los acuerdos de conservación dentro del ámbito local, donde campesinos y pescadores acuerdan y se comprometen a conservar, a no deforestar, a restaurar y a establecer también prácticas de pesca sostenibles, donde entonces se están conectando bajo una mirada, empezando por lo micro, por el paisaje, por las decisiones individuales, se van sumando esos esfuerzos pensando en la conectividad. Y donde el esquema participativo se mantiene durante todo el proceso, hay una oferta de asistencia técnica para generar generar estas actividades y también hay un esquema de monitoreo del cumplimiento de esos acuerdos. Otros acuerdos que la ASL apoya son estos acuerdos que también se han explicado con ejemplos muy concretos en esta sesión, de comanejos o acuerdos políticos de voluntades, como también se les conoce para el caso colombiano. Y es donde lo que se busca es precisamente esos espacios y esa concertación entre las autoridades que manejan las áreas protegidas y las autoridades indígenas que tienen derechos sobre sus territorios, fortaleciendo esquemas de gobernanza y manejo corresponsable entre las diferentes autoridades. De esta manera, además, entonces se están incrementando el mosaico de paisajes conservados con diferentes estrategias. El ASL en su mandato de promover el intercambio de experiencias ha facilitado sobre este tema varios ejemplos concretos, dos de los cuales es el intercambio que se hizo en el 2019 en Madre de Dios, Perú, donde tanto brasileros, colombianos y peruanos de otras regiones fueron para aprender de la experiencia de comanejo en el territorio. Y adicionalmente, el ASL apoyó y tuvo el honor de apoyar el taller y el encuentro Conversaciones del Mundo organizado por Gaia, por IEPE, por ISA y por IBC en Perú, donde hubo la oportunidad de que autoridades indígenas pudieran intercambiar dentro de los tres países sobre gobernanza y los derechos territoriales en su territorio. Otro tipo de acuerdos de otro nivel son los acuerdos intersectoriales, considerando que buscando más bien que se pueda incidir sobre políticas directamente, promoviendo la incorporación de lineamientos y criterios y prácticas sostenibles en las intervenciones de otros sectores en la Amazonía. Entonces, ejemplo de esto están los acuerdos multisectoriales para mitigar y reducir los impactos de la contaminación por mercurio, por el uso y por las actividades de minería ilegal asociadas con minería de oro de pequeña escala,
o la incorporación de criterios ambientales en planes de manejo de transporte, planes viales, o las mesas intersectoriales sobre cadenas de valor agrícolas. Pueden ser café, como ejemplos está el café, está el cacao, está incluso la ganadería. Y de esta manera, entonces, se suman otros esfuerzos en esta idea de poder conectar paisajes y conectar a los tomadores de decisiones sobre los paisajes. También es importante y también se han apoyado a otra escala son los acuerdos entre donantes, que son quienes toman decisiones también sobre la financiación en esos paisajes. Y en este ámbito, el ASL ha apoyado la coordinación y ha buscado mejorar la coordinación, la complementariedad y la búsqueda de sinergias entre los cooperantes. Y se ha hecho estudios sobre el financiamiento internacional en los últimos años que ha llegado a la Amazonía, y ahora se está trabajando en un proceso para identificar cuáles son las lecciones aprendidas para esa cooperación efectiva. Finalmente, el ASL es en esencia un acuerdo entre los gobiernos, unos acuerdos que se establecieron durante la preparación del programa en su primera y segunda fase, pero que se mantienen y se desarrollan durante la implementación del programa, buscando promover el diálogo, no solo dentro de los países, sino entre los países, promoviendo una visión conjunta de qué es lo que se quiere o cuál es el aporte que va a hacer el programa en la conservación y el desarrollo sostenible en estas áreas de intervención del programa. En términos de áreas de intervención, para darles un ejemplo, son 210 áreas protegidas en solo la primera fase entre los 3 países donde el programa interviene. Y buscar, obviamente, en tanto los paisajes y considerando la multiplicidad de actores, buscar ser ese puente entre los gobiernos, la sociedad civil y las autoridades comunitarias. Por supuesto, vale la pena mencionar que la ASL hace parte de un ejemplo concreto dentro del Pacto de Leticia, es uno de los ejemplos de estos esfuerzos de colaboración entre países que está consignado en el Pacto de Leticia, que como muchos saben, fue firmado por 7 países amazónicos para promover esfuerzos regionales de conservación. Un poco menos de un minuto, Ana María, para que puedas cerrar. Perfecto, voy justo a cerrar. Para decirles que lo que queremos o lo que se busca con el ASL es precisamente conectar personas e instituciones para poder conectar los paisajes, donde sea muy clara la importancia de generar beneficios locales, beneficios para las comunidades locales, que sea armónico con los beneficios ambientales locales, nacionales, subnacionales y también globales. Y confiamos en el ASL poder seguir apoyando estos diálogos y estos esfuerzos conjuntos con múltiples actores para manejar paisajes de manera sostenible y poder replicar estos esfuerzos a otras regiones de la Amazonía. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Podemos ver un ejemplo maravilloso de un proyecto bien orientado. Fui testigo directo del apoyo tan extraordinario que brinda un proyecto como estos a la gestión que se puede hacer en las áreas protegidas y con los territorios indígenas, con la comunidad, lo que dinamiza el trabajo, un proyecto como este. Muchas gracias y por las buenas noticias de que se extiende a los otros países que nos has mencionado. Gracias, Ana María. En esta parte final de nuestro panel, vamos a hacer un par de preguntas a cada uno de las personas que han hecho sus presentaciones. Y en esa medida entonces voy a comenzar contigo, Martín. Bueno, pues hablando de la gobernanza y como vimos ahorita con la exposición de Francisco sobre el Yaigogé y el gobierno indígena, y él habla en su presentación de una región más amplia de 4 millones de hectáreas con que hemos llamado el macroterritorio. Y simplemente quería resaltar que en este momento justamente él está ya haciendo reuniones con todos los consejos indígenas, porque están en el proceso los indígenas en este momento de montar un gobierno político-administrativo, una entidad territorial equivalente a los municipios. Y justamente están discutiendo
cómo hacer una gobernanza, porque ha llegado la región y Gaia también está discutiendo con ellos toda la cuestión de Red Plus, es decir, la forma en que entran todos tus dineros por la conservación de los bosques y los certificados de carbono. Y esto necesita una gran planeación. Entonces están haciendo una serie de reuniones locales e ir montando todo, fortaleciendo los planes de manejo indígena, los planes de manejo de los bosques, todo el sistema de gobernanza local. Y yo creo que esto va a ser un ejemplo también de cómo construir con la gente desde abajo, con indígenas que ya son gobierno, porque son entidades públicas de carácter especial, coordinado con el gobierno nacional, para lograr realmente la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de las comunidades y las culturas a partir de su visión propia y articulado con la tecnología del mundo occidental. Entonces, aquí hay un proceso que se está dando muy fuerte en esta región del Yaigogé y su entorno en el macroterritorio. Muchas gracias, Martín. Vemos cómo ese propósito de esta alianza noramazónica cumple en este caso de una manera tan ejemplar la necesidad de fortalecer la autoridad pública indígena, la comunidad para que participe, también, por supuesto, la cultura ancestral que Gaia se ha dedicado a tratar de que sea transmitida de generación en generación y de esa manera fortalecerla para que ellos puedan ejercer un mejor control de su territorio y se produzcan los resultados de conservación y de buen vivir y de calidad de vida de los grupos indígenas en el territorio. Muchas gracias. Preguntarle a Fabián, con unos 2 minuticos de respuesta, Fabián. ¿Cómo consideras tú que esta iniciativa puede realmente fortalecer el concepto que se quiere tener en la definición de las metas de alta ambición para la próxima negociación del Convenio de Diversidad Biológica? ¿Cómo puede ser un ejemplo a seguir que nos muestre el camino de las metas que debemos negociar en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes? Sí, gracias, Julia. Me parece que necesitamos un enfoque muy territorializado, muy localizado. Quiero decir con esto que a nivel nacional las negociaciones pueden ser un poco frías, pero las personas de los territorios, de los municipios, de las comunidades, creo que están dispuestos a conservar un territorio lo más amplio posible, porque ahora la gente se está dando cuenta muy rápidamente del cambio que existe en los recursos disponibles, en la cantidad del agua, la calidad, el clima, etcétera. Ayer justamente estuvimos con un líder de una comunidad Shuar acá y nos decía, o sea, esto realmente tenemos que cambiarlo rápido. Él tiene como 67 años y dice, el mundo que yo viví ya no existe. Y quiero dejar algo para las generaciones que vienen de mi comunidad, de mi cultura. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Desde ese espacio territorial que ellos tienen, que son varios miles de hectáreas, ellos están dispuestos a conservarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay un choque con el Estado central, ¿no? Porque el Estado tiene otras pretensiones de sus territorios, digamos así, el uso de los recursos. Y entonces creo que debemos llegar a una negociación lo más cercana posible a los territorios para poder alcanzar estas metas internacionales que nos hemos planteado. Incluso creo que de esa manera podría superarse el 30% que se ve como un esfuerzo bastante grande, ¿no? En consideración a lo que se logró hasta el 2020. Y pues esto a través de la visión territorial, de la planificación local y del uso de las competencias que tienen los gobiernos locales para establecer las áreas de conservación desde sus propias figuras de manejo y de gestión. Esto obviamente coordinado con el Estado central, pero con una visión desde lo local. Muestra el trabajo y el reto que tenemos para seguir adelante. Es muy impresionante el testimonio de una persona que ve un mundo diferente solamente en el transcurso de su vida, en los años en los que ha transcurrido su vida. Eso nos muestra la velocidad a la cual estamos cambiando nuestro planeta. Bueno, seguimos con Corín. Corín, yo quería preguntarte, tienes una iniciativa maravillosa, estás liderándola en unión con la comunidad,
con organizaciones, pero como tú bien nos explicabas, la iniciativa está comenzando con pie firme, y realmente quisiera saber si tú has identificado ya con lo que llevas y dando de esta manera una perspectiva muy esperanzadora, resultados reales en el fortalecimiento a la cultura, al buen vivir de la gente, a la conservación del ecosistema, y de esta manera como atraer más adictos a tu iniciativa. Hoy qué gran pregunta. Primero, no lo estoy liderando yo. Es una manada de personas que lo estamos soñando juntos y creo que eso es lo bello hasta ahora. Me encantó la respuesta de Fabián. Me pareció buenísima. Sí creo que necesitamos tener algo que tenga sentido para el territorio. Yo siento que hay tanto por hacer y que en este tiempo, el último año y medio, hemos perdido terreno. Estamos viendo mucha más presión sobre estos sitios cuando hablamos con la gente. Es claro que las actividades ilegales se están apoderando de este espacio cada vez más. Yo veo un corredor biológico cultural importante, pero también es un corredor de narcotráfico, un corredor de actividades ilegales, minería ilegal, cosas así. Entonces, yo creo que es un momento importante de ver cómo podemos trabajar realmente en algo integral, donde la gente sientan que estamos ahí para apoyarles no solamente en temas de conservación, pero una conservación completa que incluye temas de salud, temas de comunicación, temas de donde apoyamos a lo legal en esos espacios para que haya una alternativa a lo ilegal. Hasta ahora, uno de los resultados más grandes ha sido que la gente que están en ese territorio y que trabajan en ese territorio se sienten identificados con esta visión grande, y hay gente buscando recursos financieros para apoyar sus proyectos dentro de la cuenca bajo el marco del Corredor Gran. Y obviamente lo que presentó a Ana María y la apuesta del Banco Mundial y del GEF y en pensar cómo incluir Brasil y Ecuador es súper importante. Y esos son los resultados más importantes hasta la fecha. Es súper importante poder volver al territorio, hablar con la gente, siempre vinculando más personas y crear algo muy coherente entre lo local, lo regional en cada país, lo nacional, lo internacional. Y ahí un espacio como el COP es importante, pero también los espacios de gabinetes binacionales entre los países, y necesitamos que todos actuamos con esta misma visión, y a mí me parece todavía un reto muy grande tener todos esos hilos armados. Muchas gracias, Corín. Realmente cada uno de los proyectos, veo yo, tiene algo maravilloso, que es trabajando con las personas allá en el territorio, hacerles ver a ellos cómo son parte de una gran estrategia global y cómo lo que ellos hacen es tan importante a nivel global, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y también sacarlos de su pedacito de tierra, si se puede decir, para ese trabajo con otras instituciones, con otras organizaciones, con otros países, como es el ejemplo que nos has dado, Corín, el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar con Decio. Una pregunta para Decio podría estar dirigida hacia el trabajo que están haciendo ustedes allá. ¿Cómo poder lograr, Decio,
vincular al gobierno nacional mostrándole los extraordinarios resultados que ustedes están obteniendo y para tener un apoyo institucional, incluso al momento de mostrar lo que ustedes están haciendo como una experiencia exitosa para la posición de negociación en la COP de biodiversidad. Muchas gracias, Julia, por la pregunta. Yo diría, quizás un poco huyendo de tu pregunta, pero pensando un poco de hecho en la estrategia actual, diría que nos vemos o nos influye mucho una situación particular que estamos viviendo con este nuevo gobierno, quizás inspirado por otros gobiernos. Hay la voluntad de quebrar estos compromisos internacionales que han sido reconocidos por Brasil y que forman parte del conjunto de las leyes brasileñas también. Entonces, yo diría que nosotros y la mayoría de las comunidades, principalmente las comunidades indígenas en la Amazonía, es como está en pie de lucha, pero en corto plazo, pensando quizás en intentar mantener el terreno en varias situaciones por algún tiempo, esperando que cambie el panorama para quizás después retomar esa visión un poco más a largo plazo. Yo diría que positivamente en los últimos meses este gobierno ya ha mostrado una cierta reacción a la presión internacional. Les diría que la presión internacional ya está afectando positivamente a ese gobierno, intentando revertir un poco sus posiciones radicales, pero lamentablemente en la práctica y conjuntamente con las comunidades, el efecto de esas declaraciones o de una visión quizás no tan clara sobre, por ejemplo, el garimpo, que es algo que por algún motivo es muy cercana personalmente del presidente, a pesar de que no exista ninguna legislación específica al respecto, ha hecho que las comunidades tengan que manejar con problemas a corto plazo de invasiones y de minería ilegal que han explotado y han surgido en los últimos meses. Yo diría que conjuntamente con esa estrategia de lucha a corto plazo, hemos asumido un gran compromiso con el desarrollo de las cadenas productivas de productos forestales no madereros. Por lo tanto, quizás esta es una estrategia de más a mediano y largo plazo alineada con las comunidades amazónicas que, independientemente de algún tipo de apoyo gubernamental, podamos continuar desarrollando esas cadenas, desarrollar productos que puedan justificar esa conservación y que permitan que esas comunidades se mantengan en sus territorios de manera saludable. Muchas gracias, Decio. Qué interesante tu respuesta. Y no evadiste la pregunta, te lo agradecí muchísimo. Bueno, quiero preguntarle a Ana María, continuar con Ana María y preguntarle opinión sobre cómo este programa tan importante, Paisajes Sostenibles de la Amazonía, puede contribuir a demostrar los beneficios y los éxitos de la estrategia de conectividad en los diferentes proyectos que se están adelantando, porque estamos seguros de que si no demostramos, si no comprobamos la efectividad de la implementación de estas estrategias de conectividad, de trabajo con la comunidad, del fortalecimiento de la cultura indígena para lograr verdaderos resultados en conservación, en bienestar de la comunidad, no podremos seguir impulsando y mostrándole a los donantes las bondades
que tiene esta estrategia y ojalá también demostrándola, lograr que sea adoptado este esquema de trabajo por los negociadores en la COP15. Adelante, Ana María. Gracias, Julia. Y bueno, es una pregunta compleja porque para empezar y sin entrar a teorizar en monitoreo y en cómo medir impactos, pues el reto que tenemos es, porque es un programa regional, entonces, ¿cómo agregamos los resultados medibles a nivel de país para que sean, se puedan presentar a nivel de programa? Pero adicionalmente las metodologías son diferentes y las interpretaciones de lo que es la efectividad del manejo también es diferente. Y tú como la fantástica directora de parques que fuiste, conoces lo que es las medidas para evaluar la efectividad del manejo, por ejemplo, en áreas protegidas. Y con esa medida hemos podido generar como un indicador que nos da cuenta del resultado. Entonces el programa, por ejemplo, tiene en su responsabilidad medir y mejorar la efectividad en el manejo en 66 millones de áreas protegidas entre los 3 países. Estoy hablando solo de la primera fase. La segunda fase ni he empezado a contar cuántas millones de hectáreas son. Pero de esos 66 millones, al reporte del año pasado, se logró identificar que se había mejorado la efectividad en el manejo, entendido como ese indicador compuesto de varias variables que hacen que sean las áreas protegidas efectivas en 48 millones de hectáreas. Las que nos faltaron no fue porque no hayan mejorado su manejo, sino porque dado el contexto del COVID, no se pudieron medir suficientemente o no se pudieron reportar. Y eso también hace parte de esta complejidad y de lo difícil que ha sido este año, donde a pesar de los resultados, algunas cosas pues no las podemos saber porque hemos perdido el acceso con el territorio. Pero es significativo poder reportar que aún a pesar de este año, 48 millones de hectáreas, que es un montón de áreas protegidas, lo han podido hacer. Hay retos. Esas medidas, ¿qué tanto bajan a campo o tanto responden a lo local como está planteando Fabián? Es parte de lo que debemos construir. Si en esa efectividad del manejo que identifican los responsables de las áreas protegidas, cuando están haciendo estructuras de comanejo con los territorios indígenas, evalúan esto como un logro, que yo lo pensaría debería ser lo ideal, es decir, aquellas como el caso de la Paporis que planteaba Gaia, si quien es el director, el que maneja ese parque nacional, cuando está midiendo la efectividad, considera como un plus, como un beneficio, como un resultado adicional positivo y significativo el que se establecen esas estructuras de comanejo con los territorios indígenas. Entonces, hay la posibilidad de poder medir los resultados es amplia, tiene el reto para nosotros de poder hacerlo armónico y donde adicionalmente es fundamental la participación de las comunidades en esos procesos participativos. Si estamos hablando con este ejemplo de la efectividad del manejo en las áreas protegidas, no es el director del área protegida sentado en su escritorio midiendo si mejoró o no mejoró, sino es generar estos procesos donde son las comunidades indígenas y no indígenas, los habitantes de las áreas protegidas, si están traslapados, pero también en las áreas de amortiguación, que puedan dar cuenta y decir la efectividad ha mejorado o no. Y de esa manera se genera esta evaluación que más allá de lo que sí es necesario y tengo yo digamos, esa responsabilidad constante de reportar a los donantes, pero también que sea el monitoreo y que sea ese proceso de evaluación, un proceso de mejoramiento y que se interioricen las comunidades para que las acciones mejoren, para que los tomadores de decisión a todos los niveles tomen acción frente a si estamos mejor, estamos peor o si hay un camino hacia adelante. Ese sería, digamos, mi
mi evaluación, pero podría, si me pidieran que reporte, yo puedo dar afortunadamente reportes muy positivos, aún a pesar de las dificultades de este año. Gracias, Luis. Sin duda, Ana María, el enfoque es así. En estos territorios, la medición de la efectividad tiene que ser hecha conjuntamente con los pueblos indígenas o con los habitantes o pobladores de estas regiones extensísimas, porque ya veo el reto que tienes en términos de área, que debes medir la correcta y eficaz inversión de los recursos, muy, muy importantes. Muchas gracias. Pues realmente esta serie de conversaciones de la Alianza Noramazónica, que integra iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, que tiene la presencia de 6 países de la cuenca amazónica, tiene un aporte fundamental a quienes deben tomar las mejores decisiones para orientar el futuro del planeta. De tal manera que estoy segura de que la rica charla que hemos tenido y el aporte de cada uno de ustedes será muy importante a la hora de ilustrar estos casos individuales, logran ilustrar la importancia de esta estrategia de conectividad entre territorios indígenas, áreas protegidas, para medir no solamente la conservación del ecosistema, sino la protección de la cultura y la calidad de vida de quienes forman parte integral de este territorio. Martín, no sé si quieras terminar con alguna reflexión. Julia, perdón Martín, disculpa que te interrumpa. Sí, por favor. Sí, me gustaría solo mencionar un tema a continuación de lo que decía Ana María, si me permiten, y sobre el tema de reportes nacionales. Si es posible, tal vez unos 30 segundos. Claro que sí, Fabián, adelante. Muchas gracias. Respecto al tema de la efectividad del manejo y de la superficie de áreas que están en conservación, al menos lo que sucede en Ecuador y en Perú, hay muchas áreas que no están siendo reportadas por los estados, porque son áreas de esfuerzos locales, son áreas de gobiernos subnacionales y que como no constan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a pesar de que tienen mecanismos de gestión, recursos para financiamiento, tienen guardaparques, etcétera, varias cosas que se hacen desde el esfuerzo local no se reportan por el Estado Nacional, porque simplemente no han sido reconocidas por el Ministerio del Ambiente en el caso del Ecuador. Entonces, todas estas otras figuras de conservación que son complementarias, estas OMEX, creo que debemos también hacer un esfuerzo para que sean contabilizadas y de esa forma también que sean reflejadas en la importancia que tienen para la conectividad entre áreas protegidas del sistema nacional y también para la necesidad de cofinanciamiento, porque las comunidades, los gobiernos locales, los ciudadanos están aportando recursos para proteger su fuente de agua, su territorio de conectividad, su área de paisaje, pero esto no está siendo respaldado por el gobierno central o por incluso la cooperación en muchos casos. Entonces creo que debemos ahí poner un poquito de esfuerzo para lograr que se refleje el aporte que tienen los territorios locales hacia la conservación y los datos nacionales. Muchas gracias, Fabián. Tienes toda la razón. Martín. Gracias, Julia. Pues a mí me parece excelente estas presentaciones, les agradezco a todos. Me parece fundamental los cambios que estamos dando en la práctica, que es la participación de las comunidades, la participación de los pueblos indígenas. Y quisiera resaltar, dejar una inquietud que no hemos mencionado y que me parece importante, hablando de cambios de visión, de modelos fundamentales. Es que en muchas partes, incluyendo Colombia, estamos hablando de los derechos, la naturaleza, o la naturaleza como sujeto de derecho, y las Cortes lo han declarado como tal, toda la Amazonía colombiana. Y tal vez no hemos sabido muy bien qué hacer con eso. Y ya lo decía la Constitución, y lo dice la Constitución del Ecuador, y no son los primeros en Colombia, ni mucho menos, en muchas partes del mundo. ¿Eso qué significa? Y eso yo creo que es un cambio de paradigma
un poquito volviendo a lo que ya han dicho en estas discusiones hoy, de la naturaleza como una comunidad, en la cual nosotros somos parte de esta comunidad. Y yo creo que son los pueblos indígenas los que entienden eso. Ya hay la importancia de su cultura, ya hay la importancia de su aporte a esta discusión. Si vamos a hablar de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el concepto de los derechos de la naturaleza me parece fundamental. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que funciona? Y los pueblos indígenas lo conocen. Los pueblos indígenas son los que lo han trabajado y lo han vivido toda su vida. Lo han desarrollado en su estructura social, en su estructura conceptual, en su visión del mundo. Y por eso creo que es tan importante no solo su participación, sino que en verdad tal vez son el futuro y no algo del pasado. Es algo que realmente nos puede dar luces cómo vivir en la naturaleza, cómo convivir con los ecosistemas y con la biodiversidad. Entonces me parece excelente. Les agradezco a todos su contribución, lo que han aportado hoy. Te agradezco mucho a ti, Julia, por este manejo también de esta reunión. Y creo que es fundamental que estamos mostrando que sí se puede, que se puede construir con la gente, que la gente es fundamental en la construcción, que su pensamiento es fundamental y hacia allá tenemos que caminar. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Julia. Ese nuevo modelo que necesita nuestro planeta para poder seguir adelante, viviendo todos en armonía con la naturaleza. Muchas gracias a todos. Gracias, Julia. Gracias. Muchas gracias.